Muy bien, buenos días o buenas tardes con todos. Vamos a hacer en esta oportunidad desarrollar el tema del esfuerzo cortante en elementos de concreto armado. ¿Ya? Para eso, a ver, primero recordemos algunos criterios de la resistencia de materiales. Si yo tengo una viga, ¿cierto? Una viga como esta, ¿listo? Olvidémonos del refuerzo por un momento. Hemos aprendido de que los esfuerzos debidos a la flexión se distribuyen de esta forma, ¿no? Representada por esta línea oblicua, que nos dicen que los esfuerzos debidos a la flexión son máximos en los extremos. En el centro de la viga estaríamos hablando abajo de un máximo esfuerzo en tracción y arriba un máximo esfuerzo en compresión. Y que el esfuerzo en el eje neutro, ¿cierto?, es cero. En el eje neutro tenemos un esfuerzo cero. Así se comportan los esfuerzos debidos a la flexión. Debido al esfuerzo cortante existe otra distribución, ¿cierto? Y la distribución sigue esta línea parabólica que está acá. Va al contrario, ¿no? Los esfuerzos debidos al esfuerzo cortante son mínimos en los extremos, son cero, y el máximo valor lo encontramos en el eje neutro, todo en el eje neutro. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que si un elemento se empieza a fisurar, por ejemplo, por flexión, las fisuras van a empezar donde llega tracción, seguramente abajo, donde existe el esfuerzo más grande, ¿cierto? Entonces acá, las fisuras van aquí, nacen afuera, digamos, en el límite y van hacia adentro, ¿no? En cambio, si yo tengo esfuerzos producidos por una fuerza cortante, la fuerza cortante va a hacer de que el lugar donde se va a producir mayor esfuerzo es cerca al eje neutro, ¿no? Que podría ser, digamos, casi a la mitad o a la mitad de la viga, dependiendo del material, la geometría. Y entonces las fisuras van a aparecer acá y se van a ir trasladando hacia los costados. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces vamos a ver una viga como esta. Vamos a ensayar una viga como esta y vamos a evaluar qué pasa. ¿Ya? En esta viga, aquí tenemos una sección, ¿no? Está simplemente apoyada. Tiene un refuerzo acá, longitudinal, y tenemos una carga constante. ¿Ya? Vamos a hacer un ensayo en el cual vamos a empezar a variar esta carga desde la más pequeña hasta una muy grande, hasta el momento en que se produce la falla. Antes de ir con el ensayo, vamos con esto. A ver, quiero adelantarme un poco. Vamos a ir acá. Rajaduras, entonces. ¿Recuerdan ustedes cómo es que se produce, cómo es el diagrama de fuerzas cortantes y de momentos flectores para una viga? A ver, veamos. Entonces, si tengo una viga, más o menos, en un caso normal, el diagrama de fuerzas cortantes va a ser algo así, ¿no? Tengo los valores máximos en los extremos y al medio tengo valores pequeños, en alguna sección tengo un valor cero. ¿Listo? Ese es el diagrama de fuerzas cortantes en una viga. Si a esta misma viga le trazamos el diagrama de momentos, vamos a tener una cosa más o menos así, ¿no? A ver. Sí. Bueno, y los momentos van a variar así, ¿no? Bueno, es así. ¿Listo? Tenemos
el máximo al medio, el máximo positivo. Hay valores también máximos en los extremos, pero concentrémonos en este. El máximo es al medio, ¿no es cierto? El máximo positivo es al medio. ¿Cómo es que se va a producir la rajadura en una viga entonces? Cuando falla por flexión o cuando falla por fuerza cortante. Cuando falla por flexión, como el esfuerzo o el momento máximo positivo es al medio, es lógico que las rajaduras se produzcan en la mitad, ¿no es cierto? Y vayan yendo del medio pues hacia arriba, ¿no? Aparezcan acá en la frontera del elemento y se vayan dirigiendo hacia arriba. En cambio, las rajaduras debido a la cortante o tracción diagonal, y ahorita vamos a ver por qué se llama tracción diagonal, se producen en los extremos, ¿no? Porque en los extremos es donde tengo mayores esfuerzos, no al medio, se producen en los extremos. Y como dijimos, no aparecen, no empiezan en el borde, sino empiezan más o menos en el eje neutro y se van dirigiendo pues hacia afuera, ¿no? Ahora regresemos al otro gráfico. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un diagrama que revela las curvas isostáticas. ¿Qué son las curvas isostáticas? Son curvas que representan o que unen puntos que están sometidos al mismo esfuerzo. Esto al mismo esfuerzo. Si el material fuese homogéneo, más o menos sería así, ¿no? Estas curvas representarían esfuerzos de tracción y estas representarían esfuerzos de compresión, ¿ya? Si el material fuese homogéneo, digamos concreto, sin refuerzo, ¿ya? Si le colocamos refuerzo sucede un fenómeno. Sucede que estas curvas isostáticas se repliegan hacia arriba y en los extremos vamos a tener valores así, que están formando un ángulo de casi 45 grados con la horizontal. ¿Listo? Casi 45 grados con la horizontal. Muy bien, entonces recuerden las rajaduras. Entonces dijimos, estos esfuerzos, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener esfuerzos de tracción en este sentido y compresión en este sentido, ¿cierto? Entonces, si la tracción es en este sentido, ¿cierto? Es lógico que las fisuras se produzcan así, sentido perpendicular, ¿listo? Entonces, eso explica de que las rajaduras en una viga se den en los extremos y que estén inclinadas más o menos 45 grados con la horizontal, ¿ya? Por eso este fenómeno se le llama también tracción diagonal, porque las rajaduras se producen por tracción, ¿cierto? Y se producen en forma diagonal, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que en una viga, ¿cierto? La fuerza cortante puede generar una falla. Esta falla se produce en los extremos de la viga, no al medio, y que se produce en fisuras diagonales, ¿no? De más o menos 45 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a hacer el análisis de este ensayo, ¿ya? Regresemos a esto. Tenemos esta viga. Vamos a empezar a cargar esta viga cada vez más hasta llegar al punto de falla y vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Pero antes de eso vamos a identificar qué pasa. Acá tenemos el extremo de una viga, ¿ya? Donde se ha producido una fisura, ¿cierto? Diagonal debido a la fuerza cortante. Vamos a identificar qué fuerzas intervienen en este pues diagrama de cuerpo libre, ¿ya? ¿Qué fuerzas intervienen? ¿Qué fuerzas hay que analizar? ¿Y en qué sentido vamos a analizar esto? ¿Ya? Primero, la fuerza cortante sabemos que es perpendicular
a la viga, ¿no? Si esta es una viga, la fuerza cortante es perpendicular. Entonces vamos a comparar esa fuerza cortante perpendicular con las fuerzas que sean perpendiculares, ¿no? ¿Qué fuerzas perpendiculares tenemos? A ver. La primera y más importante es la fuerza esta, que resiste el refuerzo transversal. A ver, antes, aquí tenemos el refuerzo principal, ¿cierto? El que está puesto para soportar la flexión. Para soportar la fuerza cortante vamos a colocar un refuerzo perpendicular, al que le vamos a llamar refuerzo transversal. Nosotros le conocemos con el nombre de estribos, ¿no? Entonces, dentro de este estribo, o este refuerzo transversal, aparece una fuerza B sub S, que va a ser fuerza del acero, ¿listo? Fuerza que soporta el acero, B sub S. ¿Qué otras fuerzas hay? Noten que no todo el concreto se ha rajado, ¿no es cierto? El concreto no se ha rajado de acá hasta acá, sino se ha rajado de acá hasta acá. Queda una garganta, queda un pedazo de concreto que no se ha rajado. Entonces este pedazo todavía soporta fuerza cortante, ¿ya? Si la fuerza cortante que soporta el concreto o el bloque de concreto que no se ha rajado se va a llamar B sub CZ. ¿Listo? ¿Qué más? Luego tenemos, bueno, el refuerzo principal está sometido a una tensión o compresión T. ¿Listo? De acuerdo al círculo de Moore, si tengo acá una fuerza, bueno, perpendicular, también voy a tener una fuerza, ¿no es cierto? Si esta es de tensión, aquí voy a tener una de compresión, ¿no? Bueno, entonces existe una fuerza que le vamos a llamar B sub D, que es la fuerza, ¿no es cierto?, perpendicular, que soporta o que debida al esfuerzo o a la fuerza en el refuerzo principal, T. ¿Listo? Esa le vamos a llamar B sub D. ¿Listo? Se va a llamar fuerza cortante que soporta el refuerzo principal. ¿Listo? Luego en la rajadura se va a producir fricción, ¿cierto? Hay una fuerza de fricción B sub A, ¿no?, que está, a ver, en este sentido, en esta parte del gráfico, y en el sentido contrario, en la otra parte, ¿no? Entonces esta fuerza B sub A se puede descomponer en una B sub A X horizontal, que no nos interesa, y un B sub A Y, que vendría a ser la componente vertical, ¿cierto? Entonces B sub A Y va a ser el cortante, ¿cierto? Fuerza cortante debido a la componente vertical de la fricción. ¿Listo? Entonces, lo que queda claro es que la fuerza cortante nominal, ¿cierto? La fuerza cortante nominal, no sé, la vamos a escribir, o la fuerza cortante que soporta esta sección tiene que ser igual a la suma de estas fuerzas, ¿cierto? B sub S más B sub Y más B sub CZ más B sub D. 4 términos. ¿Listo? 4 términos. Aquí está. B sub CZ es la fuerza de corte que aporta la garganta de concreto. B sub A, la fuerza de corte. B sub Y sería, ¿no? Bueno, B sub A es la fuerza de corte por desplazamiento relativo, o sea, fricción. B sub D, la fuerza de corte por refuerzo longitudinal, ¿no? Se da por el mecanismo de fricción entre concreto y acero. Y B sub Z es la fuerza de corte por refuerzo transversal, o sea, la que soporta el estribo. Muy bien, ahora sí vamos al ensayo. ¿Qué hacemos en el ensayo? Tenemos la viga y la vamos a... Inicialmente la viga está cargada sin nada, está acá, y vamos a cargar la viga, ¿cierto? Vamos a incrementar así la fuerza, y en este lado, aquí vamos a tener fuerza, y aquí vamos a tener deformación. ¿Listo? Entonces vamos a incrementar la fuerza, se va a incrementar la deformación, y vamos a ver cómo nuestro elemento va avanzando. Cuando la fuerza es pequeña, estamos en este tramo, ¿cierto?, por acá, vamos a ver de que el concreto no se ha fisurado, ¿cierto?, en lo absoluto. Esta fisura no se ha producido, entonces no existe fricción, no existe esta fuerza del refuerzo principal, ¿no?, que se da por la fricción entre el concreto y el refuerzo principal, no existe. Tampoco existe la fuerza en el estribo, porque el acero no está trabajando, solamente trabaja el concreto, B sub CZ, es la única fuerza que soporta el cortante. ¿Listo? B sub CZ.
Muy bien. Y eso se produce hasta este punto, en que aparece la primera fisura debido a la flexión. Cuando aparece la fuerza debido a la fisura, debido a la flexión, estamos en este tramo, bueno, aparecen dos fuerzas más. Aparece B sub D, que vendría a ser la fuerza de fricción entre el refuerzo principal y el concreto, y aparece la fuerza B sub AY, que es la fuerza de fricción en la fisura. ¿Listo? Entonces, en esas condiciones, a ver, aparece fricción porque aparece la fisura, ¿cierto? Aparece fricción y aparece pues esta fuerza B sub D, ¿no? Muy bien. Eso sucede hasta que aparece la grieta diagonal, ¿no? Bueno, al referirnos, acá la fisura, hasta acá la fisura es una fisura vertical, ¿listo? No, muy bien. Entonces, en este tramo la grieta es vertical debido a la flexión y a partir de acá se empieza a producir la grieta diagonal. ¿Listo? Cuando aparece la grieta diagonal, debemos entender de que este concreto o la grieta ha alcanzado el refuerzo transversal. Entonces, el refuerzo transversal empieza a trabajar, aparece esta fuerza P sub S. ¿Listo? Entonces, esto sucede desde este punto prácticamente hasta el final, ¿no? Entonces, en este tramo es donde nosotros vamos a diseñar el refuerzo, en este caso de la viga. Vamos a decir entonces que la fuerza nominal que debe soportar la viga es igual a B sub S más B sub AY más B sub D más B sub C, Z. ¿Listo? El punto límite de fluencia es este, cuando empieza la fluencia del estribo, ¿no? Entonces, en este punto empieza la fluencia del estribo y se proyecta hasta la falla. ¿Qué debemos observar? A ver, en los primeros tramos la única fuerza que interviene es B sub CZ, luego en los tramos subsiguientes B sub CZ, B sub D y B sub AY. Bueno, conforme va avanzando la deformación, ¿cierto? B sub S va creciendo, ¿no? En un inicio B sub S era casi insignificante, pero ya sabemos que cerca a la fluencia del estribo, al punto de diseño, B sub S es la fuerza más importante, ¿listo? Pero la suma de B sub CZ, B sub D y B sub AY siguen manteniendo en importancia, ¿no? En este gráfico vemos cuánto, un 30% más o menos. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Estas fuerzas B sub CZ, B sub D, B sub AY son difíciles de caracterizar. No las podemos describir por un diagrama de, digamos, de cuerpo rígido como hemos hecho, pero ¿cómo las medimos en laboratorio? Es muy difícil, ¿no? Un modelo matemático que simule esto es complicado. Entonces, el ACI ha propuesto para hacer el diseño de elementos transversales fórmulas experimentales, ¿ya? Fórmulas experimentales basadas en resultados de laboratorio. Entonces, a estos términos B sub CZ, B sub AY y B sub D los vamos a juntar en un solo término que se va a llamar B sub C, y a B sub C le vamos a llamar cortante que asume el concreto, que no es tan cierto, ¿no? La cortante que asume el concreto sería la cortante que asume el concreto no rajado, más la fricción en la fisura, más la fricción entre el concreto y el refuerzo longitudinal, ¿no? A todo eso le vamos a llamar cortante que asume el concreto, ¿ya? Entonces, la fuerza nominal que debe soportar nuestro elemento se reduce a una expresión muy sencilla. Cortante que asume el concreto más cortante que asume el acero B sub S, ¿no? A ver, en el gráfico ahí está B sub S y a todo esto le vamos a llamar B sub C. Bueno, como estamos diseñando por carga última, sabemos que la cortante última va a ser un factor de reducción de resistencia, que en este caso es 0,85 según la norma peruana, es 0,60 por la cortante nominal. ¿Listo? A ver, estas pautas las vamos a dejar para
estar D. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se diseña entonces un elemento sometido a cortante? Lo que quiero diseñar yo es en realidad los estribos, ¿no? El acero en los estribos. Entonces esto es sencillo. Yo tengo la cortante nominal, salió del análisis estructural. Calculo B sub C con fórmulas experimentales. Entonces voy a tener B sub S. Y si tengo B sub S, puedo determinar qué tipo de estribo tengo que diseñar para soportar B sub S. ¿Ya? Muy bien, entonces veamos ahora cómo se calcula B sub C. B sub C. A ver, para calcular B sub C hay que primero tener presente dos limitaciones. El esfuerzo de fluencia siempre es menor a 4.000 o menor o igual a 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Listo? Por más que tenga un refuerzo transversal de resistencia a la fluencia mayor, voy a considerar solamente 4.200 por cuestión de seguridad. Segundo, en todos los términos, en todas las fórmulas que vamos a ver más adelante, que son experimentales, el valor de raíz de F'C se limita a 26.5. ¿ya? Bueno, si pasamos esto a elevar, más o menos esto es del orden de 800 y tantos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, me preocupo de esto cuando esté diseñando elementos de concretos de alta resistencia. Resistencia que aporta el concreto, ¿cierto? B sub C. ¿Cómo se calcula B sub C? Fórmulas experimentales, ya dijimos. Y vamos a tener dos juegos de fórmulas. Uno, para elementos sometidos a cortante y momento flector. Si estamos hablando de vigas, losas, zapatas, ¿cierto? Y otro juego para elementos sometidos a flexo, compresión y corte. Estamos hablando de columnas, placas, ¿no? Muros de corte. Muy bien. Vamos con el primer juego. La cortante que asume el concreto se calcula con esta ecuación 3. Tenemos todo entra en kilogramos fuerza y centímetros, ¿no? Y el resultado nos da en kilogramos fuerza. 0.5 raíz de F'C más 176 por la cuantía del refuerzo longitudinal, que ya sabemos que es el área de acero entre el área efectiva, ¿no? Que es BW por D. Por este término, BU por D sobre MU, con la limitante de que BUD sobre MU siempre es menor que 1. ¿Qué es BU? Es la cortante última, MU es el momento último para un estado de carga, ¿cierto? Para un mismo estado de carga. Y todo eso multiplicado por la sección efectiva BW por D. Así traemos la fuerza cortante que asume el concreto. ¿Listo? Muy bien, esta es la ecuación completa. Se usa cuando yo tengo BU y MU. Si quiero ser más conservador o no tengo la información suficiente, uso la ecuación simplificada, que es la ecuación 5, ¿cierto? Donde toda esta ecuación se reduce a un valor de 0.53 raíz de F'C BW por D. Mucho más fácil, ¿no? Mucho más sencillo. Muy bien, ¿qué más tenemos? La ecuación 4 nos da la cortante máxima que puede soportar el concreto. Hay que tenerla presente, ¿no? Para alguna verificación. Dice que el concreto máximo lo podemos esforzar a 0.9 F'C BW por D. Muy bien. Esas son las ecuaciones para vigas. Para columnas, igual existe una fórmula completa, la 6, y una fórmula simplificada que vendría a ser esta, la 8. ¿Listo? La ecuación 6. Entonces, en las columnas, obviamente aparece la carga axial, ¿no es cierto? De compresión, generalmente compresión, si es una columna es compresión, ¿no? Entonces, tenemos 0.53 raíz de F'C más 176, la cuantía de la columna. La cuantía en una columna, ojo, todavía no hemos llegado a columnas, pero en vigas la cuantía es área de acero entre área efectiva, ¿cierto? El área efectiva B por D. En columnas la cuantía simplemente es área de acero entre la sección bruta, ¿ya? La sección bruta de refuerzo. BU es la fuerza cortante y MN es un momento que tiene esta expresión, ¿ya? Y lo vamos a calcular como el momento último
menos la carga axial última por 4h menos d sobre 8. Mn debe ser siempre positivo, sino usar la fórmula simplificada 8. ¿Listo? Esta ecuación tiene muchos detractores. Se dice que se subestima mucho esta componente de la ecuación, pero es bueno evaluar entonces la 6 y la 8 e irnos de repente al caso más conservador, ¿no? Muy bien, también tenemos la ecuación 7 que nos da el valor máximo que le puedo dar a la resistencia que asume el concreto. Como dijimos, la ecuación 8 es la versión simplificada de la ecuación 6, que se usa cuando no tengo valores suficientes. En este caso no tendría el momento último, ¿no? Y el cortante último. Entonces aplico solamente la ecuación 8. ¿Listo? 0,53, 1 más carga axial sobre 140 área bruta, raíz de F'C, BW por D. Según el ACI, para elementos sometidos a tracción, ¿cierto? Para tensores existe esta ecuación, pero solamente la he puesto como comentario porque según el reglamento peruano, ¿no? Es 0,60, la fuerza que asume el concreto en elementos sometidos a tracción va a ser 0, ¿ya? Podemos generalizar el uso de estas ecuaciones para otros casos. Por ejemplo, si las secciones son circulares, puedo utilizar estas ecuaciones tomando como BW el diámetro de la sección y como D 0,8 veces el diámetro de la columna circular, ¿no? Para secciones T y L, bueno, esto yo creo que está de más, ya dijimos, se usa en vez del B, se usa BW, ¿no? Por eso en las ecuaciones aparece BW, haciendo referencia a que si la viga es T o L, solamente voy a utilizar el ancho del alma y voy a despreciar las alas. ¿Listo? Eso es en todas las ecuaciones, es BW. Muy bien. Entonces sigamos. Esa es la cortante que asume el concreto. Ahora, ¿cómo es la cortante que asume el acero? Muy bien, si las fisuras, ahora vamos a regresar a este gráfico. Si las fisuras se producen más o menos así, ¿cierto? Entonces es lógico que yo quiera las fisuras están en este sentido porque el esfuerzo, la tracción es en este sentido, ¿no es cierto? En sentido perpendicular. Entonces es lógico que la mejor forma de frenar esa tracción sería colocar estribos inclinados, así, ¿cierto? Perpendicular a las fisuras. Entonces los estribos los podemos colocar así, ¿no? Como un ángulo alfa. Entonces, veamos que tenemos acá una viga, ¿no? En su unión columna-viga, D es el peralte efectivo, ya sabemos. Estos son los refuerzos transversales o estribos, están inclinados, un ángulo alfa con la horizontal. Y ese es el espaciamiento entre estribos. ¿Listo? Entonces, para calcular el esfuerzo, a ver, vamos acá. La fuerza que soporta un estribo, la podríamos calcular así, ¿no? Área transversal del refuerzo longitudinal, ¿cierto? Que sería el área del estribo, pero a ver, ahorita vamos a hacer sobre esto un hincapié. El esfuerzo de fluencia del estribo, D, el peralte efectivo, sobre S, el espaciamiento, por coseno de alfa más seno de alfa sobre seno de alfa. Esa sería la fuerza, ¿cierto?, sobre el estribo. Como yo quiero para soportar la fuerza cortante, la fuerza vertical, tengo que multiplicar esto por el seno de alfa. Entonces obtengo la ecuación 9, que sería la ecuación general, donde B sub S es igual al área de la varilla FYT por diámetro sobre S, coseno de alfa más seno de alfa. Ya, muy bien, acá algo que es importante. ¿Qué cosa es AB? Muy bien, vamos con AB. AB dice que es el área transversal del refuerzo longitudinal. Entonces, ¿cómo encuentro AB? Tengo que hacer lo siguiente, ¿no?
depende de cómo es mi estribo. Si mi estribo es como este, por ejemplo, acá tengo un estribo abierto, ¿no? Abierto con ganchos de 180 grados. Lo que hago es yo trazar una línea transversal y ver cuántas veces corto el estribo, ¿no? Aquí cortaría una vez, dos veces. Entonces AB sería el área del refuerzo transversal, sería dos veces el área de esta varilla, ¿cierto? Aquí también. Mi estribo puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, si el estribo fuese así, ¿cierto? AB, si analizo este sentido, sería 1, 2, 3, 4 veces el área de la varilla que he utilizado para este estribo. Aquí también 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Podría darse, por ejemplo, en una vigueta. ¿Cómo es el refuerzo en una vigueta? Más o menos es así, ¿no? Un gancho, un refuerzo y otro gancho, ¿no? Si hago acá el corte, entonces AB sería solamente una vez el área de este refuerzo. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces esta es la ecuación 9 general, ¿no? Para cuando los estribos están inclinados. Muy bien, hay países donde se colocan efectivamente estribos inclinados, pero sucede que cuando estamos en zona sísmica, como es el caso del Perú, bueno, pues los esfuerzos se pueden invertir, ¿no? Entonces, si antes tenía esfuerzos de tracción en este sentido, ahora puedo hacer que la tracción se presente en este sentido, ¿no? Durante un sismo. Entonces, ¿qué hago con un esfuerzo, un refuerzo diagonal si la tracción se produce en este sentido? No sirve para nada, ¿no? Mi elemento fallaría. Entonces, por ese motivo, en zonas sísmicas, como es el caso del Perú, está completamente prohibido utilizar estribos inclinados, ¿ya? Entonces, caso Perú, alfa es 90 grados. Entonces, si alfa es 90 grados, coseno de alfa 90 0, seno de 90 1, nuestra ecuación se convierte en la ecuación 10. ¿Listo? Entonces, BS va a ser igual a la área de la varilla, FYT, D sobre S, el espaciamiento. ¿Listo? ¿Cómo es el diseño entonces? Si yo ya tengo el valor de B sub S, entonces planteo un estribo, eso lo planteo colocando un AB y determino a qué espaciamiento debe estar colocado, ¿no? Si esto es adecuado, bueno, me quedo con eso y si no, cambio pues el estribo. Ya, muy bien. La resistencia que soporta el acero no debe ser mayor que 0.8 raíz de F'(c) BWD por D, es lo que nos da la ecuación 11. Y podemos utilizar también esta ecuación para diseñar espirales, ¿no? Refuerzos en espiral de columnas circulares, haciendo de 0.8 veces el diámetro, tomando como área de la varilla 2 veces el área del suncho, y bueno, y FY como el FY del suncho, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces resumiendo el tema, esto va así. La cortante nominal, que vendría a ser la cortante última entre phi, sale del análisis estructural. B sub C la puedo calcular con todas esas ecuaciones que hemos dado, experimentales. Entonces tengo B sub S. Si tengo B sub S, lo que tengo que hacer es simple, ¿no? Me voy a esta ecuación, tengo B sub S, planteo un área, planteo un estribo, ¿cierto? ¿Qué diámetro tiene? ¿Cuántas ramas? Tengo FYT, es el esfuerzo de fluencia, tengo del peralte efectivo, entonces puedo calcular S, el espaciamiento. ¿Listo? Ahora, hay limitantes, como en todo diseño, ¿no? Entonces dice, existe un refuerzo mínimo por corte, así como en flexión existe la cuantía mínima, ¿no? Entonces, en corte existe un refuerzo mínimo, y el refuerzo mínimo se coloca si la cortante última está entre el 0.5% de la cortante que asume el concreto y el 100% de la cortante que asume el concreto, pero como valores últimos, ¿no?
Ahora, pues yo podría modificar esta ecuación. Le quito phi y acá me quedaría cortante nominal. Entonces puedo decir, la cortante nominal tiene que ser mayor al 50% de B sub C y menor a B sub C. ¿Listo? A ver, no sé si esto se entiende. Calculé el cortante que puede asumir el concreto. Ya, es mayor que el B nominal. Ya, bestial, ¿no? Entonces, teóricamente no requiero acero. Allá. Pero si este B nominal es mayor que el 50% de B sub C, entonces coloco refuerzo mínimo. ¿Cómo es el refuerzo mínimo? El refuerzo mínimo va a ser de la expresión 12, que son estas dos ecuaciones, el que me dé el mayor valor. ¿Listo? Puedo usar esta ecuación de acá en función de, todas están en función de B, S y FY, ¿no? Puedo usar este valor de acá o este de acá. El que me dé el mayor valor es el que voy a utilizar como refuerzo mínimo. También existe otro concepto muy parecido que se llama el espaciamiento máximo, ¿no? Entonces, si el valor que asume el acero es menor que esta expresión, 1.1 raíz de F'C BWD por D, entonces el espaciamiento máximo es 60 centímetros o D medios, lo que me dé el menor valor. ¿Listo? Y si B sub S es mayor a esta expresión, el espaciamiento máximo son 30 centímetros o D cuartos, el que me dé el menor valor. ¿Listo? Bueno, esto es para estribos inclinados, no lo vamos a usar, como ya dijimos. El aporte máximo del refuerzo transversal al corte, esta ecuación 15 es muy importante. Dice ya, para evitar la falla del concreto comprimido ubicado en el extremo superior de las fisuras, ¿listo? Antes de la afluencia del acero transversal, esto salió de un laboratorio, el esfuerzo en el acero se debe limitar a esta expresión, la ecuación 15. ¿Ya? Cuando yo hago un diseño, lo primero que tengo que hacer es evaluar la ecuación 15. Si el B sub S, ¿no es cierto?, me saliese igual o mayor a esta expresión, 2.1 raíz de B'C BWD por D, significa de que no va a haber forma en que yo pueda hacer de que mi sección soporte este esfuerzo, ¿no es cierto?, ni colocándole el más grande de los estribos. Entonces significa que tengo que redimensionar mi sección. ¿Listo? Bueno, esto lo vemos en la siguiente. Finalmente, para terminar esta exposición, vamos a ver algunas disposiciones especiales para el diseño cortante, ¿no? El diseño para la fuerza cortante. Dice, se diseña para una cortante a una distancia D de la cara del apoyo. Dice, de la cara del apoyo. A ver, veamos eso. Ya, muy bien, vamos acá. Si esta es la columna, ¿listo? Esta es la columna, esta es la viga. Bueno, teóricamente yo trazo mi diagrama de cortantes. El valor máximo me va a dar en el eje de la columna, ¿no? Más o menos me va a dar por acá al eje. ¿Listo? Más o menos así, ¿no? Es lo que me da el análisis estructural. Pero a este valor, a ver qué le voy a llamar, BU', que es el B último del análisis estructural. ¿Estamos? Yo no voy a diseñar con este valor, sino le voy a diseñar con un valor B último que está a una distancia D de la cara del apoyo. O sea, desde acá, de la cara del apoyo hasta acá, hay una distancia D, que es el peralte efectivo. ¿Listo? Entonces el B último va a ser menor al B', que me da el análisis estructural. ¿Por qué? Porque las fisuras, ¿cierto?, tienen más o menos una inclinación de 45 grados. Entonces, la fisura más desarrollada se va a expresar cuando alcance pues una distancia. Si el peralte efectivo es D, tendrá que alcanzar una distancia D también. ¿Listo? Por esas condiciones se diseña siempre a una distancia D del apoyo. Muy bien, y dice que esto es válido, ¿no es cierto?, en las siguientes. Esto es válido siempre y cuando no se produzca lo siguiente. 1. O es válido cuando no hay cargas concentradas cerca a los apoyos.
¿no? O sea que en este apoyo no hay una carga puntual acá, cerca a la columna en este caso, ¿cierto? Y dice, bueno, porque las reacciones en los apoyos incrementan la resistencia al corte, listo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se pierde esta condición de que tenga que diseñar a una distancia D? En tres casos. Uno, cuando existe una carga concentrada cerca del apoyo, ¿no? O sea, por acá hay una fuerza puntual, ¿no? Debido a un murete, tal vez. Si la reacción es de tracción, o sea, si la reacción acá fuese de tracción, ¿no? Un caso medio, tendría que ser una estructura, digamos, embolada, no sé, suspendida, algo diferente, ¿no? O no convencional. O si la carga se ubica en la parte inferior, ¿no? O sea, en que si en la carga, en lugar de estar encima de la viga, estuviese debajo de la viga, de abajo hacia arriba, tampoco se aplica ahí. ¿Cuándo se da eso? De abajo hacia arriba, en cimentaciones, ¿listo? O en muros de contención, ¿listo? Entonces, en esas condiciones, no calculo el acortante a una distancia D, sino voy a calcular con una distancia, con una cortante en la cara del apoyo, ¿ya? El valor que le corresponde al acortante en la cara del apoyo. Listo. Muy bien, hasta acá con este video. Continuamos en un próximo video con un ejemplo.